Bueno, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ver ya el ámbito relacionado a los proyectos en general. Aún no vamos a adentrarnos en sí en los proyectos de inversión. Vamos a adentrarnos en qué es un proyecto, cuáles son los enfoques de los proyectos, ¿ok? Entonces, en base a la teoría nos define que un proyecto es un esfuerzo temporal para lograr un objetivo específico. Utilizando recursos limitados, los enfoques del proyecto pueden ser predictivos, ágiles o híbridos. Entonces, hasta esta parte, un proyecto es un esfuerzo, es decir, la suma de varias acciones para llegar a un propósito específico, ¿verdad? Existen varios tipos de proyectos. El que nosotros estemos estudiando es un proyecto, porque nosotros estamos todos los días esforzándonos por conseguir un logro, que en este caso es que nos graduemos de la carrera, ¿no es cierto? ¿Se imaginan ustedes que les dijeran, entren a la carrera, estudien, 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 y ustedes van estudiando tiempo y no saben cuándo se van a graduar? Tendríamos un problema, ¿no es cierto? Podríamos estudiar un año, dos, cinco, 10, 20, no sabríamos. Por eso es que nosotros tenemos que definir un límite temporal, tenemos que tener un periodo en el cual nosotros queremos que todas esas acciones que están generándonos un esfuerzo pueden llegar a un objetivo, ¿verdad? Ahora, otra parte importante que tienen los proyectos es que usan recursos limitados. Todos los recursos que están en el planeta Tierra son limitados. Ahora, con todos los problemas que están pasando del medio ambiente, no sé si han visto que también se está poniendo en práctica las políticas amigables con el medio ambiente, y es uno de de los factores, de las estrategias que están buscando en el mundo los gobiernos, las organizaciones, para cuidar el entorno, ya que nunca se ha utilizado realmente factores que ayuden a protegerlo en temporadas previas, por ejemplo, en la revolución industrial, que realmente estaba distinguida porque todas las empresas tenían las calderas de humo que botaban contaminación al medio ambiente. No sé si han visto, no solo en películas, sino también en los libros que hablan acerca de la revolución industrial y de los nuevos procesos productivos. Solo se enfocaban en la producción, pero nadie hablaba del medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, nosotros cuando queremos realizar un proyecto tenemos que darnos cuenta que no tenemos todos los recursos al alcance de la mano. Desde el hecho del dinero mismo, desde el capital que nosotros queremos utilizar para realizar un proyecto, no tenemos todo el dinero del mundo. O tal vez alguien de aquí tiene todo el dinero del mundo. No, que levante la mano, correcto. Entonces, no tenemos todos todo el dinero del mundo. Si queremos ponernos una fábrica, por ejemplo, de llantas, ¿tendremos todo el caucho del mundo? ¿Tendremos todo el poder de vulcanización del mundo? No, ¿no es cierto? Si queremos ponernos un emprendimiento, una panadería, por ejemplo, vamos a un ejemplo más sencillo. ¿Tendremos toda la harina del mundo? No, ¿verdad? ¿Tendremos todo el tiempo del mundo para hacer el pan? No, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que saber nosotros utilizar los recursos que ya de por sí están limitados. Ahora, los enfoques de los proyectos pueden ser predictivos, ágiles o híbridos. Ya vamos a llegar a esa parte. ¿Cuál es la importancia del ciclo de vida de un proyecto? Todo proyecto nace de una idea en este caso. Cuando nosotros, alguno de aquí tiene tal vez algún emprendimiento, le gustaría emprender en algo. Comencemos también con las participaciones. A ver. Sí, sí, ingeniero. Creo que una de las metas de estarnos preparando a nivel académico es para prepararnos justamente para poder emprender, ¿no? Creo que en el transcurso del ciclo, en los que hemos hecho algunos, con Lige Gaby hicimos un tema de un proyecto también. Entonces, al ir desarrollando, o sea, creo que algunos de nosotros sí lo veía como factible, como que sí es algo que pudiera ponerse en práctica. Yo al menos sí tengo ilusión de un día tener pues mi emprendimiento. Muchas gracias, Claudia. Realmente es así. Si es que ustedes no deciden emprender, van a trabajar en el emprendimiento de otra persona. Así funciona el mundo.
El capitalismo, cómo está constituido el sistema del flujo del dinero en el mundo, fluye de las familias a las empresas, de las empresas a las familias, con incidencia de los gobiernos, etcétera, donde también se maneja el presupuesto para pagarle a los servidores públicos, ¿no es cierto? Se maneja así. Ahora, ¿por qué es importante conocer cómo funciona el ciclo de vida de un proyecto? Porque tienen que darse cuenta que todo nace con una idea. Si volvemos a topar el ejemplo de haber tomado la decisión de darle valor a nuestras vidas estudiando en la Sudamericana, vamos a empezar por lo más básico, ¿no es cierto? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Qué hicieron para llegar aquí? ¿Tuvieron una idea o de repente de la nada despertaron un día y dijeron, no, hoy día me matriculo en el Sudamericano y ya? No, ¿verdad? Lo premeditaron, lo vinieron pensando, se acercaron por información, ¿no es cierto? Luego de que tuvieron la información, vieron las materias que había ahí, ¿verdad? Luego de que vieron las materias y vieron el perfil profesional con el cual iban a egresar, pudieron ya tener clara la opción de si iban a estudiar ahí y luego pudieron analizar el factor de costos, el factor económico, que es la inversión que hicieron en su educación, ¿no es cierto? Entonces, no es que fue de la nada todo lo que vienen construyendo, sino que en realidad ustedes vienen siguiendo un proceso, vienen siguiendo una cadena de pasos lógicos que los está llevando a que ustedes estén ya próximos a culminar su meta, ¿verdad? Porque el objetivo de todo esto de estudiar no era quedarse estudiando todo el tiempo, sino obtener su título y con eso sí llegar a culminar con su objetivo, que es ser profesionales dentro de la carrera, ¿no es cierto? Ahora, lo mismo sucede con los proyectos. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Cuando nosotros tenemos el ciclo de vida de un proyecto, tenemos que analizar lo que va en tres fases. Va en una fase de inicio, que es donde el proyecto define los objetivos y requisitos principales. No sé si han visto tal vez, o si les han de haber hablado acerca de los objetivos que tiene los objetivos de desarrollo sostenibles, los ODS. Son objetivos que se están dando en el mundo en el cual quieren las organizaciones, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que se enfoquen los proyectos de los países, de las empresas y de las organizaciones. Por ejemplo, uno de estos objetivos es eliminar la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer para eliminar la pobreza? La pobreza, perdón. Y ahí comenzamos a idealizar diferentes tipos de proyectos que nos ayuden con esto. Eliminar el hambre en el mundo. Hay muchas empresas que tienen o organizaciones que tienen el fin de eliminar el hambre en el mundo. Entonces, ¿cómo hacen esto? Comienzan a crear proyectos, por ejemplo, que recolectan la comida que le sobra a otros restaurantes, que le sobra a otros países, etcétera, o cuenta con donaciones, y ahí comienza su proceso de proyecto. Pero para llegar a eso ellos tuvieron que empezar por una idea, tuvieron que empezar con un sondeo de lo que está sucediendo. Entonces, ellos tienen que ir analizando qué es lo que está pasando en el mercado, en el mundo, y con eso sí ya pueden determinar, a ver, entonces, si es que yo voy a seguir administración financiera es para yo tengo que dedicarme a estudiar porque el título no me lo van a regalar. Tengo que dedicarme a hacer deberes, tengo que hacer una tesis, tengo que dar un examen complexivo, etcétera, para poder llegar a eso. Entonces, yo tengo una fase de inicio, tengo una fase de planificación de lo que tengo que hacer porque tengo que dedicarle tiempo y luego ya va la fase de ejecución. Entonces, nosotros dentro de proyectos de inversión vamos a realizar un proyecto integrador, que en este proyecto lo que nosotros vamos a hacer es esto, vamos a hacer la fase de inicio, la fase de planificación y vamos a llegar hasta el punto final que podría ser la fase de ejecución, pero eso ya es algo que se daría en caso de verle factibilidad al proyecto ya fuera de la institución o en caso de que quisieran seguir el proyecto, pues o pudieran proponérselo al instituto, ¿verdad? O sea, ya son cosas diferentes. Pero a lo que nosotros vamos es que nosotros queremos medir la factibilidad de un proyecto. Entonces, nosotros vamos a crear un proyecto desde su fase de inicio. Vamos a definir los objetivos principales, vamos a analizar la problemática, nosotros vamos a determinar qué vamos a hacer para solucionar ese problema o satisfacer esa necesidad. Y luego sí, ya vamos a la fase de planificación que se basa en 5 puntos principales, que son los que estaban en el plan del estudio de la asignatura. Entonces vamos a hacer un plan de marketing, vamos a hacer un plan, esta materia va a ser un proyecto de integrador interdisciplinar, es decir, que la parte
que van a trabajar con mercados financieros, va a ayudarles para la nota con mercados financieros, con la ingeniera Gabriela, ¿ok? ¿Sí les ha mencionado la ingeniera tal vez algo ya del proyecto integrador? No, Inge, con la Inge Gabriela ya tuvimos el semestre pasado mercados financieros. No va, ya no tienen este semestre. No, Perfecto. ya no. Entonces solo estamos conmigo en todo el proyecto. Correcto. Entonces, es igual, vamos a manejarnos con la fase de planificación, donde nosotros vamos a ir analizando cada uno de los puntos que yo les mostré en el plan de la asignatura, el plan del estudio de mercado, vamos a ver el estudio técnico, vamos a ver el estudio administrativo, vamos a designar el organigrama dentro de eso, y luego vamos a la parte que es no la más fuerte, pero sí la que tienen que tener más criterio, porque no es solo de sacar números porque sí. Les quiero mencionar desde ya que el Excel aguanta todo, los números que ustedes le quieran poner, pero lo que valen son los argumentos con los que ustedes hagan todo eso. Entonces, los proyectos se manejan así. Tienen una idea en la que nacen, tienen una fase de planificación y luego van a su fase de ejecución una vez que ya ha estado medida la factibilidad del mismo. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Para qué sirven los proyectos? ¿Cuál es una de las cosas más significantes dentro de los proyectos? Si yo quiero lanzar un emprendimiento, yo no solo voy a decir así, yo voy a poner este restaurante porque yo veo que a la gente le gusta comer. Entonces yo voy a poner este restaurante y ya, lo abro el restaurante, pongo una cocina ahí, pongo unas mesas y comienzo a vender. Resulta que puede que no te vaya nadie, como puede que te vaya demasiada gente que tú ya no tengas cómo atender y comiences a perder clientes y comiences a quemar el mercado. Ahora, ¿por qué sirven los proyectos? ¿Para qué sirven? Porque te ayudan a administrar tus riesgos, a gestionar tus riesgos. Una vez que tú identificas tus riesgos que podrían afectar un proyecto, digamos, por ejemplo, un restaurante, ¿qué riesgos podrían afectarlo al restaurante? Tú tienes un proyecto de poner un restaurante. ¿Qué riesgos podrían afectar a un restaurante? Un restaurante de mariscos, por ejemplo. Hagámoslo al ejemplo más simplificado. Un restaurante de mariscos que su plato fuerte son los cangrejos. ¿Qué podría afectarlo este La restaurante? materia prima. El tiempo de veda en específico en el cangrejo, por ejemplo. Exactamente. Entonces yo tengo que tener presente este tipo de inconvenientes que podrían afectar a mi negocio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo saber todo esto? Pues yo tengo que hacer un proceso estratificado donde yo tengo que tener en cuenta e ir analizando qué va a suceder con mi proyecto. Tengo que ir midiendo, identificando mis riesgos y también identificando cómo combatir estos riesgos. Tengo que analizarlos y tengo que tener un plan de respuestas. Un ejemplo muy claro de esto que fue lo que sucedió con la pandemia. Nadie, absolutamente ninguna empresa en el Ecuador estaba preparada para hacerle frente a la pandemia por el COVID, ¿no es cierto? O tal vez ustedes conocen de alguna empresa que dijo, "Ah, no, a mí en el COVID sí estuve preparado y yo sabía que esto iba a venir". ¿Conocen de alguna? No, ¿verdad? Hubo muchas empresas que tuvieron auge en el COVID, sí fue. Por ejemplo, los laboratorios que se encargaban de hacer las pruebas de COVID tuvieron un auge muy bueno. Pero hubo otras empresas que con las justas pudieron subsistir y hay muchísimas, miles de empresas tuvieron que cerrar porque no tenían la capacidad dentro de sus riesgos de una capacidad de respuesta frente a este tipo de riesgos, ¿no es cierto? Las otras puede que hayan tenido algún otro tipo de gestión de riesgos, pero realmente este tipo de crisis económicas globales pusieron a prueba a todo el mundo y pusieron en su lugar a muchas organizaciones. Entonces, cuando nosotros hacemos un proyecto, tenemos que medir qué es lo que vamos a hacer. En este caso, ustedes van a hacer un proyecto. Ustedes tienen que satisfacer una necesidad o solucionar un problema. Y dentro de estos tienen que analizar también qué riesgos puede hacer. Este riesgo me puede afectar a mí en qué porcentaje. Por ejemplo, si yo voy a poner una empresa importadora de productos. Yo tengo que comprarle al exterior, ¿no es cierto? Y hay un impuesto que se llama el impuesto a la salida de divisas. ¿Creen ustedes que esto me podría afectar a mí?
¿no es cierto? Tenemos ahí una noción de algo que me puede afectar, pero realmente no sabemos en qué magnitud me podría afectar. Es por eso que a medida que se va haciendo el proyecto, ustedes en la parte económica se tiene que poner esa variable, el impuesto a la salida de divisas, y ahí se hace un análisis de la sensibilidad de esta variable en torno a cómo me afectaría a mí. Si el impuesto subió en un 3%, ¿cuánto me afecta? Si disminuyó en un 3%, ¿cuánto me afecta? Si subió un 10%, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con el gobierno? Etcétera. Ya uno ya puede comenzar a medir un montón de cosas dentro del entorno que nos ayudan a identificar si es que estamos en un entorno óptimo para nuestro proyecto o no. Y de esa forma nosotros tenemos que planificar un plan de acción, un plan de respuesta entre estos riesgos. Ningún negocio, absolutamente ninguno, está libre de riesgos, ¿verdad? Por el hecho mismo de que estén trabajando dentro de un país, dentro de un sistema económico, dentro de un sistema monetario, existe el riesgo sistemático, es decir, todas las empresas, empresas financieras, empresas de todo tipo, están expuestas a diferentes tipos de riesgos, pero no es el riesgo que estás expuesto en sí, sino cuál es tu plan de respuesta a este riesgo, lo que te le va a dar valor a tu organización. Tú vas a estar preparado para asumir todos estos retos que se te van a venir adelante con los posibles riesgos y posibles problemáticas que te presenten, ¿no es cierto? Entonces es muy importante dentro de un proyecto definir cuál es la gestión de riesgos que yo voy a tener, pero sobre todo lo más importante es identificarlos. Porque una vez que yo lo identifico al riesgo, ya puedo comenzar a analizar cómo lo voy a ir solucionando, ¿no es cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Me reaccionan con una manito si es que sigo o si tienen alguna pregunta o alguna aportación. En este caso, Inge, nos basamos en los riesgos ya sea emprendimientos que sean iguales a los que tal vez uno va a emprender, porque si vamos a querer identificar un riesgo, pues tendríamos que ver ejemplos de diferentes emprendimientos que han pasado por eso, ¿no? Para realizar el proyecto. Exactamente. ¿Con qué nos basaríamos? Ya, a ver, tu pregunta va de que si es que van a hacer en relación al emprendimiento que van a hacer dentro del proyecto de integrador, ¿verdad, María José? Claro, efectivamente. Es que yo lo que quiero que trabajen es que todo esto que vamos viendo en materia lo apliquen dentro del proyecto integrador, ¿ya? Porque esa va a ser su práctica y su aplicación del conocimiento que estamos generando aquí en el aula, ¿ok? Entonces ahí vamos a ir viendo, vamos a tener un esquema que vamos a tener que se va a llenar. No es que cada quien va a poner lo que yo creo que debería ir en esta parte y ahí vamos a comenzar. No, es que yo primero quiero hacer el análisis legal y luego voy a hacer el análisis de mercado. No podemos hacerlo así, ¿cierto? Primero se hace un estudio de mercado, se factoriza la idea, vemos si hay demanda, si existe un público que tenga demanda insatisfecha o hay demanda potencial y podemos abarcar. El otro día estábamos analizando también con unos estudiantes un caso de no solamente es satisfacer la necesidad, sino también puedes esa necesidad darle con productos sustitutos. Ahí les dejo una idea. Por ejemplo, ustedes cuando quieren un snack de la tienda, lo que primero que encuentran, ¿qué es? Papas fritas de varias marcas, chifles, etcétera, pero todo es alto en grasa, ¿no es cierto? No es fácil llegar a la tienda y encontrarse un sustituto saludable, ¿verdad? Como podría ser los frutos secos, por ejemplo. Frutos secos es otra opción, sí, también. ¿Alguien me alzó la mano, tal vez? Dije por ahí se bajó. ¿No? Perfecto, continúo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta más adicional? No. Continúo. Ahora, ¿qué es lo que hace un director de proyecto? En este caso, vamos a analizarlo al rol del director del proyecto. Tiene tres fases que son importantes. Es el liderazgo, la planificación y la comunicación. En este caso, al momento de que ustedes deciden emprender, deciden hacerse cargo de un proyecto, porque para realmente tener un proyecto no es necesario tal vez emprender, puede que ya te tomen en cuenta para otro proyecto por tu perfil profesional, porque eres un administrador de empresas que te graduaste con notas excelentes y quieren una persona como tú dentro del proyecto porque ven tu capacidad, ¿ya? Se ha dado casos así, muchos casos así.
Y lo que tiene que tener un director son varias cualidades que lo ayuden a, primeramente, poder desenvolverse con las personas. Entonces, el director de proyecto debe liderar y motivar al equipo para lograr los objetivos. Ahí va la importancia de tener los objetivos planificados, tener los objetivos reales, unos objetivos que sean alcanzables, ¿ok? Entonces, tenemos que tener coherencia con lo que se va a poner en los objetivos dentro del proyecto. Por ejemplo, si yo voy a poner voy a medir la factibilidad de una empresa que va a darle servicios de videojuegos a los niños, a los jóvenes en su ciudad, qué sé yo, por ejemplo, en Quito. Y digo, no, es que yo espero que de aquí todos los niños y jóvenes de Quito estén jugando las 24 horas del día en mi emprendimiento los 7 días de la semana. ¿Ustedes creen que eso es algo real? ¿Eso es algo que se pudiera dar? Llegar a ese punto de que todas las personas puedan llegar a jugar ese tiempo, estén consumiendo nuestro producto todo ese tiempo, ¿verdad? No, es imposible, no es lograble. Ahora, ¿qué sí es posible? Poder acercarme a darles planes de nutrición y productos de nutrición a los niños y abarcar anualmente con un crecimiento del 5% en ventas, digamos. ¿Ya? Y ingresar mi producto como un sustituto en el mercado para los productos altos en grasa, en este caso que yo les mencionaba de las papas y todo esto. Es medible, es posible, porque la gente está últimamente acogiéndose a una tendencia que es la salud. Se han dado cuenta que hay más gimnasios que se abren, hay más verduras que se comen, ¿verdad? Entonces ya están cambiando las ideologías, están cambiando las tendencias y una buena idea es que se pegue en su proyecto a una de estas tendencias nuevas, una de estas tendencias que están en auge actualmente en el mercado. Entonces es una buena idea que puedan irse por ahí también, innovar, es lo que se logra, pero siempre y cuando sea medible. No por yo empezar un emprendimiento voy a decir que de aquí en un año voy a estar presente en 188 países con mi empresa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay que ser racionales con lo que uno quiere lograr. Hay que tener objetivos alcanzables, objetivos medibles, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál es otra de las fases importantes que tiene que tener? Una de las cualidades importantes es la cualidad de planificación. Él se encarga de planificar, de la iniciación, de la planificación, del monitoreo y del control y del cierre de cada una de las actividades. Él se encarga de estar pendiente de que todo esté funcionando como una máquina, que un engranaje esté encajando con el otro y que pueda toda la maquinaria seguir trabajando, ¿no es cierto? Entonces se encarga de la planificación del proyecto y algo muy importante, esto sí es importantísimo, que es la asignación de los recursos, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un proyecto, tenemos que cuidar mucho el capital, el patrimonio con el cual nosotros estamos haciendo el proyecto, ¿verdad? Imaginemos que el banco nos da una línea de crédito para empezar nuestro emprendimiento de $10,000. Lo primero que yo tengo que hacer es cuidar que ese capital me alcance para las cosas que yo tengo que afrontar en mi emprendimiento, ¿no es cierto? Eso es un recurso que yo tengo. No saliendo del banco ya con el dinero me voy a ir a comprar ropa, me voy a ir a comprar un carro, me voy a ir a comprar, voy a pagar mis deudas. No, no es así. Uno tiene que saber asignar los recursos, ¿no es cierto? Y hay métodos que ayudan a asignar por recursos. Por ejemplo, las recetas que existen en las diferentes cadenas de restaurantes en el mundo que son muy conocidas, por ejemplo, KFC, McDonald's, Carl's Jr., etcétera. Alce la mano de aquí, ¿quién no ha comido en KFC? ¿Ya ven? Todo el mundo ha comido en KFC. Y lo que sí les puedo decir que por qué el KFC sabe igual en todos los lugares donde se vende, es porque ellos tienen procesos estandarizados que les ayudan
a poder tener que, aparte del mismo sabor, una eficiencia en la asignación de recursos. Por ejemplo, ellos saben qué cantidad de papas tiene que ir en cada bolsa, saben sus medidores de los saleros que ellos tienen para las papas son patentados, es decir, ellos en cada rociada de sal tienen la misma cantidad, ahí y en todo el mundo. Entonces, todos estos procesos que han sido estandarizados les ayudan a ellos a una asignación eficiente de los recursos, porque si le dicen a la persona que esté encargado, ponle ahí a tu gusto, imagínate un salado, te va a consumir más recursos. Ahora una persona que no le guste la sal te va a acabar con la clientela con la que le guste la sal y vamos a tener así un montón de problemas. Entonces, todo es un estudio de un proyecto que se da para poder llegar a esta parte de la asignación de los recursos, ¿ok? Luego de esto, ¿qué tenemos? La parte de comunicación. Debe ser un buen comunicador para garantizar una colaboración eficiente del equipo. Cuando un director del proyecto no sabe comunicarse, comienza a crear cuellos de botella dentro del emprendimiento, cuando no, dentro del proyecto, del emprendimiento, etcétera, de lo que estamos manejando. Y lo que se tiene que lograr es que haya un canal de comunicación en varios sentidos, es decir, no solo del director en adelante o hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba, es decir, tiene que haber canales de comunicación eficientes, canales de comunicación rápidos. Por ejemplo, si yo como director del proyecto digo, no, cualquiera que quiera hablar, yo como profesor de aquí de la clase les digo, no, cualquiera que quiera hablar conmigo y que quiera participar, primero por favor mande un oficio a la administración de la carrera. Y si es que les dan visto bueno, pues yo les doy permiso para que hablen en clase y puedan ganarse la participación. ¿Les parecería eso correcto? No, no es cierto, es algo innecesario, es algo que no tiene lógica. Y más que nada está trabando el progreso de ustedes y está dificultando la eficacia y la eficiencia que nosotros tenemos como clase en este caso, ¿verdad? Pero en cambio, ¿qué les digo? A ver, ¿qué opinan de esta parte del proyecto? ¿Creen que es importante la comunicación? Sí, ¿verdad? Entonces tenemos la facilidad de ahora estarnos comunicando. Ustedes están en varios lados del Ecuador y estamos, mediante la tecnología que estamos explotando, con una facilidad de comunicación increíble y eso es algo que debe utilizarse en las empresas. Siempre se debe utilizar la tecnología como el apalancador natural para la generación de valor de toda la organización, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Correcto. Continúo entonces, muy bien. Vamos a la siguiente parte y aquí es algo muy interesante porque ya les di el preámbulo. Hay metodologías de desarrollo de los proyectos que son ágiles y hay metodologías de proyecto que son tradicionales. ¿Qué creen que es una metodología tradicional? Que cuando escuchan tradicional, ¿qué se les viene a la mente? A ver, ¿quién quiere ganarse una participación? Una metodología tradicional. ¿Qué es tradicional? Algo que a la final tiene como un paso que no se cambia, podría ser así, que sigue su forma y compleja, algo así, ¿no? Mantiene su forma rígida, digamos, mantiene su forma, o sea, se dio en un principio así y al final va a seguir siendo así, ¿a eso te refieres? Va a mantenerse en el tiempo sin Exacto, cambiar, algo así, sí. no transmuta, sino se mantiene, ¿ok? ¿Alguien más? ¿No serían métodos que ya se han estado ocupando anteriormente también? Por eso son Correctamente, Ricardo, muy bien, excelente. ¿Alguien más quiere contar algo de su compañero? Algo que ya se viene dando por todo este tiempo. Se viene dando por todo este tiempo, ¿ok? O sea, un ejemplo podría ser que los que intenten poner un negocio piensen en el lugar y la adaptabilidad, por ejemplo, una funeraria que siempre va a estar ubicada cerca de un centro médico.
A ver, no te entendí ese ejemplo. Pues repítemelo, por favor, Fernando. O sea, voy al hecho de que hay métodos tradicionales, como por ejemplo empresarios que siempre buscan poner un negocio, pero cerca de donde cree que va a tener mayor acogida. Por ejemplo, en un centro médico siempre vas a encontrar cerca a una funeraria. Entonces, los de las Ya. funerarias siempre cogen o sea, ese método de buscar un punto, un punto fijo para poner uno de estos locales Ya, y, un lugar donde esté la demanda ya, ajá, o entonces sea, es algo a que la funeraria lo que ya se quiere viene, llevarse ya los muertos del hospital, ¿a eso te refieres? ajá, es Ah, básicamente una estrategia que lleva demasiado tiempo. medio tétrico el ejemplo, pero sí tiene razón. Ah, Sí, hay nicho, hay negocios que están pegados a un nicho de mercado. Por ejemplo, dense cuenta que alrededor de los colegios siempre hay las señoras que venden las salchipapas, que son de 50 centavos o así. Siempre existe eso, porque ya hay un nicho de mercado geográfico, ¿no es cierto? Es decir, tengo una demanda aquí y voy a darles mi oferta, pero les voy a poner al lado, ¿ok? Eso es a lo que te refieres. Eso ya va dentro más del estudio de mercado y no, realmente no va por esa parte lo que es un proyecto tradicional. Cuando hablamos del tradicionalismo dentro de los proyectos se refiere a la manera en cómo hacemos las cosas y cómo hacemos las cosas actualmente ya tiene varios mecanismos de ejecución. Por ejemplo, una metodología tradicional era como trabajaban las empresas antes, que te decían, a ver, usted quiere sacar el récord policial, por ejemplo. Y tú ibas y tenías que irte a presentar, llevar la cédula y te decían, ya, perfecto. Pero sabe que aquí su cédula está mal escrito el nombre, por favor, vaya, saque la partida de nacimiento en tal institución. De tal institución, váyase, regrese acá, lléneme estas hojas de aquí vaya al segundo piso, y en el segundo piso le van a decir que llene otro formato, en el segundo formato del segundo piso la van a mandar de nuevo al tercer piso para que le digan qué es lo que tiene que hacer para que de ahí vaya al cuarto piso. ¿Te imaginas cómo era antes todas las cosas? Claudia, dígame. Por ejemplo, una empresa, ¿no? Que siga el tema de metodología tradicional, podría ser, por ejemplo, una empresa digamos que decido poner un emprendimiento de muebles Ya. y tengo como que voy a hacer el proceso de muebles y todos tienen esta medida y todos tienen estas características y yo abro un almacén y yo pongo eso cuando de pronto hoy en día la tendencia es algo más personalizado, algo más adaptable. Ujú. Entonces, si yo me voy pues por una línea, ¿no? El tema de tradicional, creo que también pues, ¿no? Dependería el nicho al que Ya. quiera hacerlo. Sin embargo, de lo que entiendes ahora, tenemos que ir evolucionando, ¿no? Pues aprovechar la tecnología y ver que la gente hoy en día puede buscar ese tipo de, digamos, muebles para la casa, algo más personalizado, algo como que se adapte ya a cada hogar. No sé si podría aplicar el ejemplo. Claro, utilicemos su ejemplo, Claudia. Me parece un ejemplo bastante acorde a lo que vamos a tratar ahora. Por ejemplo, imaginemos que el emprendimiento de Claudia de los muebles quiere hacer muebles para el mercado de su ciudad y contrata ya a la gente y les dice, ya, perfecto, hagamos muebles, tenemos esta demanda para hacer esta sala. Ya, entonces los maestros le van a decir, perfecto, Claudia, ¿y con qué herramientas contamos? Y usted le va a decir, tenemos dos sierras, un cincel y un martillo. Estamos utilizando maquinaria que es de uso de antaño, ¿verdad? Estamos utilizando las cosas con las que se hacían los muebles, pero hace ¿qué será? Unos 100 años, ¿verdad? Si no es más. Pero a lo que usted menciona que tiene razón, es que dicen, no, pero es que yo quiero darles ese sentido tradicionalista, yo quiero darles ese sentido de, de personalización. Ese va a ser el valor agregado, que esto no lo vamos a hacer con las máquinas con las que se hacen todos los muebles, ¿no es cierto? Es lo que me menciona Claudia, ¿verdad? Ya. Sí, Entonces correcto. usted dice, ya, perfecto. Entonces vamos a hacer los muebles como en la vieja escuela. Vamos a hacerlos sin tanta máquina, a fuerza motriz humana, vamos a realizarlos. Entonces usted comienza a trabajar con los muebles así.
En cambio, otra mueblería, su competencia, digamos, la mueblería de Osvaldo. La mueblería de Osvaldo dice, no, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer, en cambio, otro tipo, vamos a hacer muebles, pero vamos a hacerlos de otra forma. Vamos a hacerlos a los muebles más estandarizados y si el cliente quiere algo diferente, pues ahí le tomamos, pero vamos a trabajar de una manera más fácil. Yo quiero que los muebles salgan lo más rápido posible. Yo quiero que los muebles, mi producción se mueva rápido, se venda rápido. Entonces, un mueble tradicional se demora en hacerse por el hecho mismo de cómo se está forjando, pero un mueble que se hace bajo el otro desarrollo se demora más, perdón, se demora menos, porque estamos trabajándolo con mayor flexibilidad y adaptabilidad a la tecnología. Entonces nosotros ocupamos ya sierras eléctricas, ocupamos lijadoras eléctricas y todo este tipo de equipos para que salgan los muebles rápido, 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 rápido. En cambio, con la metodología tradicional, en este caso, tenemos ya una demora en el proceso de producción. Obviamente se compensa con la personalización, pero todo depende a qué tipo de proyecto vamos enfocados, ¿no es cierto? Entonces, tanto el proyecto de Claudia está bien como el proyecto de Osvaldo está bien. Lo que pasa es que están enfocándose en un objetivo, pero con diferentes metodologías. ¿Ok? Ellos quieren vender muebles. Osvaldo quiere vender lo más rápido posible y comienza a poner equipos de producción. Entonces, si ustedes van a hacer esta sala, tienen un día y medio. Ustedes van a hacer esto, tienen un día y medio. Y así un equipo de producción te produce más cuando los comienzas a hacer trabajar de manera ágil. Entonces, esa es la diferencia entre metodología tradicional y una metodología ágil. ¿Ok? En cambio, Claudia dice, no, yo quiero que se tomen el tiempo que sea suficiente para que estos muebles queden perfectos. Y se lo cobra como valor añadido al final al cliente. Obviamente ya va dentro de la parte de análisis financiero y así. Pero lo que quiero que entiendan es la diferencia. Una metodología tradicional tiene más control y más documentación y tiene una secuencia clara de fases, ¿no es cierto? Entonces vamos desde el proceso de corte de la madera, luego vamos al pulido, luego vamos a, no sé cómo será más el resto, pero vamos en 1, 2, 3, 4 pasos. En cambio, en el desarrollo ágil dicen, a ver, todo este equipo va a pulir todas las maderas que están acá. Luego todas esas maderas las vamos a dividir en equipos de trabajo y cada equipo de trabajo ya va a comenzar a hacer sus diferentes procesos. Entonces ya comienza a haber una diferenciación en la metodología de la producción, ¿cierto? Eso quiero que tengan claro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dije, pero eso más habla usted en lo que es al momento de realizar el emprendimiento, qué metodología como emprendedor uno utiliza, pero al momento de realizar un proyecto no es algo, no sé, diferente. No, aquí te estoy dando un ejemplo, María José, relacionado a la línea de producción, pero así como trabajas con línea de producción, tienes más procesos, por ejemplo, como el marketing. ¿Tú crees que sería conveniente que salgas a repartir volantes en las esquinas o crees que sería más conveniente para ti, para tu emprendimiento, acaparar una campaña de marketing por redes sociales? ¿Cuál crees que te va a tener más alcance? Yo buscaría todos los medios, los cojo a los dos, pero obviamente el más alcance, pues las redes sociales en las que estamos más conectados. Ya, correcto. Inge, pero ahí también tendríamos que ver con, o sea, para quién está dirigido el proyecto, ¿no? Porque, por Ujú. ejemplo, digamos, si son para adultos, los adultos no utilizan casi las redes sociales, entonces ellos sí optan por los volantes, por todo eso. Yo creo que todo para realizar la publicidad que usted menciona, tendríamos que ver, seccionar. Exactamente, se tiene que hacer un estudio de mercado, que es lo que vamos a ver en estas unidades también. Y ahí es lo que se va a ver qué es lo más óptimo y qué metodología va más acorde a tu emprendimiento. Y esa metodología se adapta en todas las facetas del proyecto, desde la idealización, porque no es lo mismo que tú te pongas a buscar simplemente en el navegador cuántas personas, tal, a que también te pongas a hacer otros sondeos apoyados de otras bases de datos. Por ejemplo, hay tipos de datos que tú tienes que pedirle a las organizaciones, por ejemplo, al INEC. Tú puedes escribirle un correo y decirle, ¿sabe qué? Ayúdame con los datos segmentados de tal cosa. Yo lo he hecho. Y ellos te proporcionan información que a simple vista no esté en la computadora. Entonces, eso te digo, o sea, todo depende del enfoque y a quién quieras llegar. Como dijo Elba, es cierto, mira, muchos no van a llegar, no tienen redes sociales
pero mi negocio quiero que llegue a redes sociales, entonces tienes que utilizar redes sociales. Y una vez que estás en redes sociales, tienes que ver qué metodología te funciona más. Porque en redes sociales también tú puedes solo subir un post y que te den me gusta a las 24 personas que tienes ahí que te están siguiendo, ¿cierto? Y otra cosa es que lances una campaña enfocada donde tú pagues por un plan en el cual te hagan llegar a tu mercado en potencia tu anuncio, ¿no es cierto? Entonces todo esto es la diferencia. Para que, bueno, vamos a seguir viendo más adelante. Pero hasta ahí, ya entendieron cómo va la metodología ágil y metodología tradicional. ¿Alguien le queda alguna duda? Ingeniero, una inquietud, una pregunta. ¿Metodología es igual, es lo mismo que enfoque que nos mencionaba al inicio, que decía enfoque predictivo, ágil, híbrido? ¿Es lo mismo, metodología? Sí, sí, se van por ahí. Metodología y enfoque van relacionados. ¿Por qué? Porque también hay el cruce de metodologías, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener un proyecto que tiene un enfoque híbrido, ¿no es cierto? Digamos que es una junta entre lo que es bien ágil, lo que es bastante flexible en el mercado, se adapta rápido a cualquier cosa. Dentro de la carrera, ¿alguna vez escucharon hablar del método Toyota? ¿Nunca toparon el método Toyota? Bueno, ahí ya vamos a tener un caso de análisis. El método Toyota se caracterizaba por la flexibilidad en la producción. Ellos producían en base a los que les pedían y no producían ellos para vender lo que ellos querían. ¿Ok? Entonces, desde ahí va, ellos se van adaptando a su cliente. Entonces, un enfoque híbrido puede hacer esas cosas. Mira, se adapta a la flexibilidad, se adapta a cambios sin perder el control del proyecto, tiene mayor transparencia porque tiene una comunicación fácil y se puede visibilizar el progreso del proyecto. Esto es muy importante porque uno tiene que ir midiendo lo que va haciendo en el proyecto. Es decir, no tengo que esperar yo que llegue al final del proyecto y decir, a ver, ¿qué? Entonces, ¿sí funcionó todo o no? Y total, tu proyecto ya está acabado. Y eso te pasa por no hacer un control constante con una retroalimentación para ir corrigiendo los errores que se te vayan dando en el transcurso del proyecto, ¿ok? Bueno, y para esto también, pues la gestión de riesgos que ya les mencionaba antes. Los 5 grupos del proceso de la gestión de proyectos tenemos el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y el cierre. Esto ya les mencionaba, es parte de la etapa de la vida de los proyectos. Nosotros tenemos de dónde nace, se define, se autoriza el proyecto, se establece el plan detallado del proyecto, se ejecuta, se lleva a cabo el proyecto. Y una vez que se está ejecutando, que ya está funcionando el proyecto, se puede seguir con lo otro que es el monitoreo y control para que se esté ajustando a lo que nosotros teníamos previsto. Y luego el cierre, una vez culminado y se evalúa el éxito del proyecto, ¿ok? Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? El problema es que el día de hoy tenemos solo 1 hora, no podemos quedarnos debatiendo más. Así que esta clase la vamos a continuar el día miércoles que tenemos otra horita, ¿verdad?